Quien graba este video entusiasmado en plena campaña de segunda vuelta del profesor Castillo es Walter Almícar Flores Choco, camaleónico escudero de Roberto Sánchez, que también aparece en el video. Militante de Juntos por el Perú, a quien todos los peruanos le hemos pagado 185.840 soles. No es consultorías, yo fui asesor del ministro. Tema legal. Pero no y a mí me asignaban mis funciones de acuerdo a un TDR. Pero Flores Choco no es el único consultor FAJ beneficiado a través del MINCETUR en una planilla dorada que Roberto Sánchez gastó a su antojo. Más militantes de Juntos por el Perú, sin experticia alguna, informes fantasmas, asesorías duplicadas y 2 exministros contratados por esta planilla que en total gastó casi 2 millones de soles en consultorías direccionadas. ¿Será esta la llamada caja negra del MINCETUR al descubierto? ¿Se cobraron, se pagaron y se necesitaron realmente dichas consultorías? Me gustaría saber dónde va a estar para poder ubicarlo. Queríamos comunicarnos con también Roberto Sánchez. ¿Por qué se ha vuelto a esconder el congresista Roberto Sánchez? ¿Por qué no quiere explicarnos cómo contrató a un ingeniero de computación de su partido para asesorarlo en turismo? ¿Por qué le pagó 222.500 soles en 14 meses de servicio? ¿Para qué sirvió realmente ese dinero? ¿Cómo nos damos cuenta que es utilizado indebidamente? Por ejemplo, chequeo los términos de referencia o chequeo el contrato o chequeo los entregables y veo que no corresponden a la naturaleza del servicio, o veo que el personal que supuestamente está calificado en realidad no lo está. El órgano de control interno ya mismo tiene que intervenir y revisar cada uno de ellos y emitir un informe. Y ese informe va a tener que ver si hay una malversación de los fondos. Me recuerda mucho en la época de Martín Vizcarra con Richard Swin, que presentaba estas asesorías que eran unas asesorías fantasmas. Claro, que es una forma como la corrupción funciona tanto a nivel privado como público. Contracorriente obtuvo en exclusiva los contratos, los términos de contratación, los informes entregados y finalmente los recibos por honorarios de cada una de estas supuestas consultorías que evaluamos con diferentes especialistas. Todo esto porque Roberto Sánchez se gastó en esta planilla dorada pagándole a sus compañeros de partido un monto equivalente al sueldo mínimo de 100.000 peruanos. Una caja chica que la Fiscalía ha comenzado a investigar. El protagonista del video fue candidato al Parlamento Andino con el número 13 por Juntos por el Perú. Walter Almícar Flores Choco solo obtuvo 1.350 votos en el 2021. No ganó las elecciones, pero sí el equivalente al precio de un departamento en un distrito clase mediero de Lima. ¿Es una contratación ilegal o irregular? Yo diría incluso que es ilegal, porque la norma en materia de contratación pública específicamente nos dicen de que se tiene que satisfacer la necesidad. No se puede inventar la necesidad. Para ser contratado a través del Fondo de Ayuda Gerencial FAJ, como su mismo nombre lo dice, debes tener las acreditaciones necesarias para ser un gerente, que las consultorías pagadas por este fondo detallan específicamente. ¿Qué entiendo por ser altamente calificado? Tengo título profesional, tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo experiencia en la materia, he desempeñado cargos de responsabilidad similares o equivalentes, tengo publicaciones, tengo docencia. Calificaciones elevadas que en el caso del abogado Walter Almícar no se cumplen. Su registro de SUNEDU lo muestra como licenciado en Derecho de San Marcos, con ninguna experiencia en el sector público, pero eso a su amigo Sánchez no le importó. Tenía que cumplir con el partido y lo contrató como consultor del MINCETUR, el ministerio entregado por Pedro Castillo como cuota a sus socios de Juntos por el Perú. Yo cumplía todos los requisitos establecidos para que pueda ocupar ese cargo.
Yo soy abogado. Ajá, usted es abogado, pero no... Y veía temas legales. Y veía temas legales. ¿Qué más veía? Porque lo que sucede es que este pago se hace a través de esta planilla del FAJ, y para poder acceder a este pago a través de esta planilla tiene que tener uno, digamos, algún posgrado, unas credenciales especiales. Yo no soy bachiller, yo soy abogado, colegiado, y tengo estudios en maestría en Ciencias Penales en San Marcos, puede averiguarlo. ¿Inscrito en SUNEDU? No. Al revisar los informes presentados por sus consultorías, el abogado Almicar refiere ser contratado como un asesor más, aunque el ministro ya tenía 5. Según sus informes, en los 14 meses que fungió de asesor, dice que elaboró informes requeridos por el gabinete, así en general, dar opinión y sugerencias a diferentes proyectos y participar en reuniones de trabajo en ese sector. Yo trabajaba en el despacho del ministro. Directamente en el despacho del ministro como asesor. Directamente en el despacho del ministro. Y cuando lo vimos defendiendo a Gonzalo Alegría, el candidato, esa parte. No, ese tiempo yo no estaba trabajando, había salido, había renunciado. ¡Patético! Es una presunción que una persona debe ser testigo, y eso se investiga. Lo vimos defendiendo al candidato Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú frente a la triste denuncia de violación sexual que le interpuso su hijo hace algunos meses. Mientras era personero legal de su partido, seguía cobrando consultorías en el MINCETUR. Aquí los documentos. En agosto cobró 15.600 soles, en septiembre 10.920 y en octubre 6.240. En noviembre volvió a los 15.600 y en el colmo de la sinvergüencería, en diciembre cobró 6.240 soles más, pero no es el único. Lo primero que hay que ver es que si efectivamente esas labores corresponden a lo que demuestra como capacidad y como experiencia. Carlos Javier León Sandoval es un ingeniero en computación graduado en la Universidad Privada Antenor Orrego en el 2011, con 0 experiencia en el sector turismo y en la gestión pública. Es militante de Juntos por el Perú. Cobró a través del FAJ un total de 222.500 soles, casi $250.000 de soles por no hacer nada en favor ni del turismo o el comercio exterior del Perú. Fue un puesto de favor a cuenta de nuestros bolsillos. Yo le he enseñado, compañero Walter, un mensaje de que ya hay organizaciones en la Amazon Norte que están buscando conectarse. La policía lo ha sindicado como uno de los organizadores y asusadores de las marchas en el norte, como vemos en este informe confidencial. Es el presidente del Frente de Defensa de los Azucareros y trabajó junto a Sánchez 14 meses. Cuando revisamos los informes de sus consultorías, encontramos que era el encargado de reunirse como representante del ministerio con todos los gremios y asociaciones campesinas del Perú. Un ingeniero en computación haciendo proselitismo político dentro del MINCETUR, pagado por todos los peruanos. Segundo día buscando a Roberto Sánchez. El escurridizo exministro Sánchez está inubicable en su semana de representación, aunque desde que fuimos a buscarlo no deja de publicar en sus redes las supuestas reuniones que tiene, pero no contesta a nuestros requerimientos. Mientras seguimos esperándolo, revisemos más consultorías. La entidad debe elaborar sus términos de referencia. Yo debo cumplir con esos términos de referencia. Pero además se tiene que cumplir con la actividad, realizar la actividad y cada mes presentar los entregables o los informes relativos a la acción que estoy realizando. Carlos Adeval Zafra Flores tiene 4 órdenes de servicio en el 2022 que suman 41.480 soles. Un abogado graduado en el 2005 en San Marcos fue el brazo derecho de Sánchez, con quien milita en Juntos por el Perú desde hace 6 años. Pero aquí una precisión. Zafra fue primero secretario general del MINCETUR por 13 meses, en los cuales ganó la envidiable suma de 376.480 soles. Después empezó a cobrar como consultor. En total, Roberto Sánchez le pagó a otro militante de Juntos por el Perú 427.960 soles de todos los peruanos. Como esta idea serronista de entrar al poder y decir la caja es nuestra, no te puedo pagar a vos porque no se va bien que te pegue como abogado, vamos a recursear una consultoría ad hoc para que tú puedas cobrarme los honorarios que no puedes hacerme legalmente. Roberto
Roberto Sánchez contrató también a Carlos Tacuri Aragón, un antropólogo según SUNEDU que cobró asesorías por comunicación por una suma de 54.080 soles. Otro militante de Juntos por el Perú. En esta lista de asesorías nos llamó la atención el nombre de dos exministros del profesor Castillo, que cobraron antes y después de su nombramiento. La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? Sí, kilométrico. La primera en la lista es Anaí Durán Guevara, la exministra de la Mujer nombrada por Castillo en su primer gabinete y que renunció en febrero del 2022. La socióloga graduada en San Marcos con máster en Ciencias Sociales cobró luego en asesorías 87.360 soles. Primero fue consultora FAG de la PCM desde el 16 de marzo al 31 de mayo y luego consultora del MINCETUR desde septiembre a diciembre del año pasado, cobrando incluso por los 13 días trabajados el último mes del año. La compañera de Verónica Mendoza cobró por coordinar y participar en reuniones con las organizaciones de mujeres campesinas, en las que también participó Lourdes Huanca, con quien luego se le vio ingresar a reuniones con representantes de la OEA. Ya les he dicho, ha sido muy puntual, 5 puntos de la crisis que está configurando una coalición golpista, este intento deliberado por tomar el poder sin ganar elecciones. Y también, siempre juntas, tratando de visitar al expresidente Castillo en la Dinoes. ¿Por qué no hablan con Willax? Porque es un medio golpista y difamador. El último y no menos importante de la lista es Daniel Hugo Barragán Coloma, ex candidato a la vicepresidencia por Unión por el Perú. Un militar en retiro, graduado en Administración Aeroespacial, contratado por Roberto Sánchez para asesorarlo en turismo. Cobró desde junio del 2022 hasta un día antes de ser nombrado ministro de Defensa, 44.160 soles. Para contar bienes, servicios, obras, lo que sea que voy a contar, tengo que acreditar la necesidad. La Fiscalía le ha echado ojo a estas consultorías a las que llama truchas, unas asesorías falsas que servirían de pantalla para encubrir el real objetivo direccionado del dinero o el pago. Recordemos que ya un colaborador eficaz ha señalado que era Roberto Sánchez el encargado del pago del silencio a la esposa de Bruno Pacheco con 8.000 soles mensuales. Posteriormente, Beder Ramón Camacho Gadea continuó comunicándose con Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y en una de esas llamadas le encargó que le diga al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, que no estaba cumpliendo con lo acordado de hacer la entrega de 8.000 soles mensuales a la esposa de Arnulfo Bruno Pacheco Castillo. La próxima semana será citado a la Fiscalía con carácter de urgencia, pues nuevas pruebas y testimonios lo señalan cada vez más como miembro de la organización criminal que lideraba Pedro Castillo. Sánchez dejó un MINCETUR destruido al servicio de los más oscuros intereses que aún se siguen descubriendo.